Bien, buenos días niños. Buenos días, Miss. Ya, vamos a comenzar esta clase un poco distinta a las que ustedes hacen a diario, con un problema, ya el cual está planteado acá en la pizarra, el cual es necesario que ustedes un poco se imaginen, porque después esta actividad la vamos a hacer con ustedes mismos, ¿ya? ¿Qué nos dice acá el problema? En una cena de fin de año hay 10 personas. ¿Cuántos abrazos se darán entre los 10 asistentes? Entonces, para resolver este problema, primero, obviamente ustedes van a recordar un poco lo que han visto hasta el momento, que ya ustedes están por finalizar primero medio, ¿cierto? ¿Con qué contenido ustedes podrían relacionar esta pregunta? Probabilidad. Ya, factorial, permutación, ¿qué más? Combinatoria. Combinatoria, ¿qué más? Iba a decir lo mismo, ya. Ustedes nombraron, por ejemplo, permutación y combinatoria. Lo primero entonces vamos a recordar acá son las técnicas de conteo, ¿ya? ¿Alguien se recuerda para qué les servían las técnicas de conteo? Con sus propias palabras, si no se acuerdan de la definición exacta, ¿no? Conteo. Para contar. Para contar, ¿cierto? Factorial. El factorial también me sirvió para contar. Ya, acuérdense, las técnicas de conteo son para... ¿Cómo saber cuántas opciones tenemos? Muy bien, para saber cuántas opciones tenemos, ¿ya? Recuerden que ustedes trabajaban con probabilidad, pero no siempre yo voy a ir calculando probabilidad, sino que también necesito saber cuántas opciones voy a tener al realizar un experimento. Como por ejemplo acá el experimento sería cuántos abrazos se van a dar las 10 personas. Luego de las técnicas de conteo, ustedes nombraron otro concepto muy importante, por ejemplo ahí fue permutación, fue también combinatoria. Entonces, acá también lo vamos a recordar. Las combinaciones, ¿se recuerdan qué es lo que era? Rodrigo. La habilidad de no contar las cosas Sin ningún orden. Sin un orden, muy bien. Había una diferencia entre lo que nombró Karime, que fue las permutaciones, y las combinaciones, que en las combinaciones no importaba el orden, y además de no importar el orden, ¿qué otra cosa era importante o qué hacíamos al combinar elementos? Por ejemplo, si yo les digo ya, combínense ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué van a formar? Grupos. Van a formar grupos, ¿ya? Entonces, de un grupo total que yo tengo acá de alumnos, ¿qué voy a hacer? Voy a formar subgrupos, ¿ya? Y en esos subgrupos es importante que ustedes recuerden que no importa el orden. Por ejemplo, acá tengo un cuadrado y tengo un triángulo, ¿cierto? Imaginando igual que después lo vamos a hacer con personas, ahora lo vamos a hacer con elementos. Será exactamente lo mismo que si yo combino el cuadrado del triángulo, o si combino el triángulo y el cuadrado, ¿será lo mismo? Sí. Sí, ambos elementos, ambas combinaciones que yo realicé es lo mismo porque no importa el orden, ¿ya? Hasta ahí entonces, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El mismo experimento que nosotros acá realizamos con elementos, lo vamos a realizar con ustedes mismos, ¿ya? Pero cuando ustedes, por ejemplo, van a fiestas, se juntan en grupos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que salga un poco más divertido esto, vamos a empezar a transitar por la sala, así que pongámonos de pie. Ya, vayan transitando libremente por la sala. Dentro de los iba a llegar el momento en que se van a juntar en grupos de 6, de forma libre, como ustedes quieran. Vengan para acá, Ya, se pueden juntar, ¿quedaron? Ya, 3, 6, usted quedó solito. 3, 6. Ya, entonces vamos a dejar dos grupos de 7. Allá, Rodrigo. Ya, entonces, ahora con los grupos que ustedes hicieron, se van a ubicar. Por ejemplo, ese grupo va a quedar en ese sector, el grupo queda acá al medio y este grupo se ubica acá. Pueden acomodar las sillas para que... Ah, no, pero no es necesario que se sienten, se quedan de pie nomás. Eso sí, van a escuchar acá qué vamos a hacer. En vez de tener 10 personas, vamos a reducir la cantidad de asistentes, obviamente, a la fiesta. Si vamos a trabajar, por ejemplo, este grupo tendría 7 asistentes a la fiesta. Luego este grupo tendría ¿cuántos? 7. 7, y ese grupo va a ser más reducido 6.
Entre ustedes mismos van a ir contando la cantidad de abrazos que se van a dar en cada grupo, ¿ya? Entonces vamos a ir haciendo eso. Como año nuevo. Muy bien. En año nuevo nosotros estamos aplicando las combinaciones. Pero vaya en orden. Ya, por ejemplo, usted te va a dar un abrazo a Messi, ¿cierto? Ahí va a haber un abrazo. Después, le va a dar un abrazo. Se va a ya, vamos contando la cantidad de abrazos. ¿Ya tiene la respuesta lenta? Ya, Mira, 6 abrazos. Cinco abrazos. Sigo porque ya no cuento. Yo como no cuento por si llega al 21, ya. Por eso, mira, yo hice ya abrazos. Pueden tomar asiento mientras esperamos que sus compañeros terminen. No, Yo hice ya abrazos. No va a dar 5 porque no me va a contar a mí. ya, ¿cómo van? ¿Cuántos abrazos tuvieron en el día? 11, 4, 15, 18, 20, 21 abrazos. 21 abrazos, ya. Ellos se dieron mal también. Pero había que hacer. Ya, vamos viendo acá lo siguiente, pongan atención. Todos los grupos acá, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Por ejemplo, algunos empezaron a abrazarse, perdón. Otros que fueron haciendo empezaron a simular la situación sin necesidad de realizarla. Entonces, la idea es que ustedes realizaran esto experimentalmente, que ustedes se dieran cuenta, tal como por ejemplo dijeron ahí, qué es lo que nosotros hacemos a fin de año, ¿ya? En la fiesta de Año Nuevo, sin que nosotros nos demos cuenta, estamos utilizando la matemática. ¿De qué forma? Estamos utilizando las combinaciones, ¿ya? Lo primero que ustedes se deberían haber dado cuenta acá, que algunos grupos lo hicieron. Por ejemplo, si yo me doy un abrazo con el Nicolás, ¿ya? Y después el Nicolás me quiere volver a dar un abrazo, ¿cómo vamos a contar esa cantidad de abrazos? ¿La vamos a contar como una combinación o como dos combinaciones? Como una combinación, porque yo ya lo abracé a él, ¿ya? A no ser que Nicolás estuviera ya, no sé, en la fiesta de fin de año, se estuviera un poco mal y me quisiera volver a abrazar, ya sería otro abrazo. Entonces, cuando ustedes se dan abrazos, están haciendo combinaciones de ¿cuántos elementos por grupo? Acá, los 7 personas de este grupo, ¿de cuántas formas se fueron reuniendo? ¿O se abrazaron todos al mismo tiempo? No, uno con uno. Uno con uno. ¿Y uno con uno cuánto serían? 2, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, al realizar o al darnos un abrazo de Año Nuevo, ¿qué estamos haciendo? Una combinación, pero estamos formando subgrupos de ¿cuántas personas? De 2. Entonces, acá va a aparecer un nuevo concepto que ustedes ya lo manejaban, que era la fórmula de combinatoria. ¿Se recuerdan de esta fórmula? Sí. ¿Qué es lo que me decía esta fórmula? Combinatoria de cierta cantidad de elementos, agrupándolos en subgrupos de K elementos. Entonces, yo acá puse la cantidad n, porque esto va a ir variando, dependiendo de la fiesta que sea. Por ejemplo, acá en la fiesta que aparecía en la diapositiva eran 10 personas. Pero acá abajo resulta, en este caso, cuando empezamos a hacer los experimentos por grupo, se redujo la cantidad. Eran 7 asistentes, después eran 6, pero siempre el número que va a ir acá abajo, ¿cuál va a ser? 2, siempre va a ser el mismo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, ¿cuántas personas fueron las que asistieron a esta fiesta, si quisiera calcular? 6 personas. ¿Y cuántos abrazos o de cuántas formas se fueron agrupando? De 2.
Por ejemplo, acá, ¿cuántas personas asistieron? 5. 5. Lo mismo ocurrió, se fueron agrupando de 2. Y acá, en este caso, ¿cuántas personas asistieron? 4. 4. Y lo mismo se fueron agrupando de 2. Entonces, todavía no vamos a llegar al resultado porque la idea es que ustedes ahora lo hagan de forma concreta. ¿Qué vamos a hacer ahora de manera concreta? Ya no vamos a trabajar con personas dándose abrazos, sino que ahora vamos a trabajar con elementos, ¿ya? Yo en los grupos voy a repartir hojitas donde en la primera hoja, por ejemplo, les voy a entregar 3 elementos, ¿ya? Ustedes tienen que ver cuántas posibles combinaciones hay para estos 3 elementos. ¿Listo? Lo mismo va a ser después cuántas posibles combinaciones ustedes pueden formar con estos 4 elementos. Combinaciones me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, el triángulo yo lo puedo combinar con el cuadrado y a su vez lo puedo considerar con el círculo. ¿Cuántas combinaciones estoy haciendo acá ya? 2. Ustedes tienen que ver si es posible determinar más combinaciones, ¿ya? Por eso esto les voy a entregar a cada grupo y ustedes van a ir trabajando. Si quieren pueden recortarlo o si no lo pueden dibujar ahí mismo, ir viendo las combinaciones. Pueden utilizar acá el diagrama de árbol. ¿Se acuerdan del diagrama de árbol? Donde yo de un elemento comienzo a tirar flechitas y voy siguiendo las ramas, ¿ya? Entonces voy a entregar acá distintos y ustedes van a determinar cuántas combinaciones posibles son. Y tienen 3, 4 y 5 elementos. Acá tienen 5 elementos, 6 elementos y 4 elementos, para que vean cuántas posibles combinaciones son. Y acá tienen 6 elementos, 3 elementos y 4 elementos. No tengo tijera, pero lo pueden ir buscando ustedes, pero la mayoría del último lo van dibujando. Ya, ¿se entendió lo que tienen que ir haciendo, cierto? ¿Se puede repetir? Puede ser 1, 2, 3. Esta sería 1, 2, 3. Tiene que ser de 2. 4. Ah, yo la hago con papel. Tiene que ser de 2. Tiene que ser de 2. Ya. Dos. Ya. 6. 1, 2. Mira. 1, 3, 7, 2 y 1, 6. Sí, pueden rayarla. Pueden rayarla, pueden cortarla con el dedo si no tienen tijera. 1, 2, 7. 12, 14, Para ir haciendo la actividad, recuerden lo que hicimos al principio con los elementos, que son las mismas combinaciones. ¿Tenéis goma? ¿Quién tiene? 4, 5, 6. ¿Ahí no hay goma? Aquí no sé. Es como... ¿Lo hiciste así? Y aquí restándolo. 5 por 4 por 3. ¿Por qué no? Ya, ¿estamos listos? ¿Cómo van? ¿Sí? ¿Tienen las combinaciones más o menos?
Tampoco me lo tenés. Ya, niños, todos listos, ¿ya? ¿Sí? Vayan anotando ahí la cantidad de combinaciones para... Ya. Ya, los 3 grupos están listos. ¿Todavía no? Son 2 cada papel. No, arriba 10 por 5. Ya, ¿listos? Ya, vamos viendo acá. Ya, pongamos atención. ¿Qué es lo que hicieron ustedes? ¿Algún grupo que quiera exponer qué es lo que hizo? ¿Cómo fueron viendo las posibles combinaciones? Ya, Rodrigo. Usted es el segundo grupo. Ya, Rodrigo, lo escuchamos. Nosotros hicimos fue que de acá contamos 1, 2, 3, 4. Usted dijo que no se puede volver a repetir la misma figura, no se cuenta. Así que 1, 2, 3. Después se cuenta la figura 1, 2 y 1. Muy bien, ya. Muy buena estrategia utilizada. Bravo. ¿Ustedes hicieron lo mismo? Sí. Ya, por ejemplo, con 3 elementos, ¿cuántas combinaciones obtuvieron? 6. Con 3 Ya, ustedes no tenían con 3 elementos. Llevamos 6. ¿Cuántas combinaciones? 3. Ya, ustedes con 3 combinaciones, 6. Ustedes no tenían de 3, ¿cierto? Ya, ahora con 4 elementos, ¿cuántas combinaciones? 6. ¿Ustedes con 4 elementos? 6. ¿Y allá? 12. Ya. Vamos a ver entonces, por ejemplo acá, la estrategia utilizada por su compañero acá en el grupo. Pongamos atención. La estrategia fue utilizada muy buena porque consideraron lo que vimos al principio. Si el cuadrado yo lo mezclé ya con el triángulo, no es necesario que vuelva a mezclarlo de nuevo el triángulo con el cuadrado. ¿Ya? Porque se olvidaron de que el orden no importaba. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. El triángulo yo lo mezclé, en el caso de los 3 elementos. Triángulo lo mezclo con el cuadrado y el triángulo con el círculo. Ahora, el círculo lo vuelvo a mezclar con el triángulo. Pero ¿qué va a ocurrir acá con esta combinación? ¿Cómo son? Son iguales. Son iguales, entonces solamente la voy a considerar como una. Luego, el círculo con el cuadrado. Y por último, tendría que considerar el cuadrado con el triángulo. ¿Esa combinación está allá? Sí, está acá arriba, entonces también la voy a considerar como una. Y me faltaría el cuadrado con el círculo. ¿Esa combinación está? También está, por lo tanto la voy a considerar como una sola. Veamos la cantidad de combinaciones que voy a tener. Tengo una, tengo 2 y tengo 3 combinaciones. ¿Ya? Para que se den cuenta, en las combinaciones, Enzo, ¿el orden importa? No, por lo tanto, es lo mismo que ustedes mezclen el círculo con el cuadrado y el cuadrado con el círculo. Que era lo mismo que si ustedes se recuerdan, se repetían los abrazos. Si yo le daba un abrazo, por ejemplo, al Vicente y después Vicente me daba un abrazo a mí, era el mismo abrazo, por lo tanto lo consideramos como una sola combinación. ¿Ya? Ya, niños, ustedes ya lo hicieron de forma concreta. Ahora vamos a comprobar esta parte, pero de forma matemática. Para que no tenga que estar utilizando siempre esta fórmula que yo voy a presentar acá, que es la fórmula como yo calculo una combinatoria, en internet existen muchas herramientas, ¿ya? Y una de ellas es la calculadora para calcular obviamente permutaciones y combinaciones, ¿ya? Esta es una herramienta que después yo les voy a compartir el link, que en este caso ustedes van eligiendo tipos para escoger. ¿Cuántos elementos? Vamos a comprobarlo primero con el caso de las figuras. Tengo 3 elementos. ¿Cuántos voy a elegir de esos 3? 2, porque los voy combinando en subgrupos de 2.
¿Me importa el orden en la combinación? No, entonces ustedes van a seleccionar que no me importa el orden. ¿Y se puede repetir? No. Entonces, ¿cuántas combinaciones voy a tener? 3. Para que ustedes no tengan que estar calculando siempre, me va a aparecer de forma inmediata. Ahora, vamos a comprobar igual lo que hicimos en un principio en los grupos cuando se dieron los abrazos. ¿Cuántos elementos tengo para escoger en el caso del grupo de 6 personas? 6. Entonces voy a insertar el 6. Muy alto. 36. Vamos a esperar porque la página algo pasó. Algo pasó. Y ahí sí. Ya, con 6 elementos. Los vamos a agrupar nuevamente de 2. ¿Importa el orden? No. ¿Y se pueden repetir? No. Entonces, el primer grupo se dieron abrazos repetidos. Alguien ahí fue más fresco y empezó a dar más abrazos. Entonces, no eran 30, sino que eran 15. ¿Ya? Más que seguro ahí, una pareja se repitió 2 veces. Y luego vamos a ver los grupos que lo hicieron con 7 personas. Vamos a ver nuevamente. Ahí está trabajando. Ya, ¿cuántos elementos tengo para escoger? 7. Nuevamente de 2, no me va a importar el orden. No se pueden repetir tampoco. Y ambos grupos aceptados. Eran 21. ¿Ya? Ya, y ahora. ¿Sería lo mismo que partirlo por 2? ¿Sería lo mismo que? Partirlo por 2 y queremos formar 2 parejas. Claro, en el caso, por ejemplo, acá, podríamos hacer esa asociación, porque a lo mejor es un Pero que si se van a repitió. hacer parejas de 2, lo parten de 2 y También lo podríamos, ahora, eso que tú mencionas tendríamos que comprobarlo en todos los casos si funciona de la misma manera, ¿ya? Ya, y ahora, como ya comprobaron lo que ustedes hicieron experimentalmente, vamos a volver al problema original. ¿Cuántas personas yo tenía que agrupar originalmente? 10. ¿Cuántos abrazos ustedes entonces imaginan que serán? ¿Alguien lo sacó ya? 25. 25, 100. ¿Quién da un número más? 20 abrazos. Ya. Vamos a comprobar. Ya. ¿Cuántos abrazos, perdón, cuántas personas tenía? 10. Nuevamente los voy a agrupar en 2. No se puede repetir. ¿Cuántos abrazos eran entonces? 45. 45 abrazos. ¿Ya? Acá entonces, ya, pongan atención para ir finalizando. La idea de esto es que ustedes no se olviden más que todo lo que hacen, por ejemplo, a fin de año, cuando se dan el abrazo de Año Nuevo, el abrazo de Navidad, ¿qué es lo que estamos aplicando? Matemáticas. Específicamente vamos a estar aplicando las combinaciones. Y no olvidarse más aún que en las combinaciones no importa el orden, porque estoy combinando elementos, ¿ya? La palabra ley familiar, combinar, yo mezclo cosas sin importar qué es lo que mezclo primero, qué es lo que mezclo después, ¿ya? ¿Se entendió lo que acabamos de hacer, niños? Sí. ¿Ninguna duda? No. Ya, entonces, esa sería la clase de hoy.